Que vamos a comenzar con este artículo de Contando Estrellas, un grandioso blog, página web de noticias, bueno, en fin, es un poquito de todo. Y bueno, como quería subir algo para cosas de fachas, y seguramente empecemos a abrir la veda por esto, para que la gente no se salga mucho de lo que es la tónica del canal, tema principalmente historia del comunismo. Y quería analizar este artículo, ¿vale? De Contando Estrellas, como ya decía. Stalin. Datos y números de los crímenes del sanguinario dictador y genocida comunista. Impuso un régimen del terror y fue uno de los mayores genocidas de la historia. El 5 de marzo de 1953, tal día como hoy, hace 70 años, el dictador comunista Stalin murió en Moscú. Su mandato fue un régimen de terror que duró 3 décadas. Durante su mandato, Stalin cometió los 4 crímenes que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional señala como los crímenes más graves de trascendencia para la humanidad. Para la comunidad internacional en su conjunto. 1. Crímenes de genocidio. 2. Crímenes contra la humanidad. 3. Crímenes de guerra. 4. Crímenes de agresión. Los cálculos más modestos señalan que Stalin fue responsable de al menos 10 millones de asesinatos, así como millones de deportaciones. Sus crímenes le convierten en uno de los mayores genocidas de la historia, por detrás de Mao Zedong y a la par con Adolf Hitler. Hagamos un repaso de los crímenes de Stalin en cada una de estas 4 categorías. Vamos al tema, que está muy interesante. Número 1. Crímenes de genocidio. 6 millones de muertos por las deportaciones masivas contra los kulaks entre 1929 y 1932. Pequeños propietarios agrícolas a los que la dictadura comunista declaró enemigos de clase. Como bien dice aquí el artículo, los kulaks eran pequeños agricultores, ¿vale? Porque en el fondo Lenin ya de por sí embargó e incautó las tierras de los grandes propietarios que había en la Rusia zarista. Y mayormente lo que hizo fue convertirlo en granjas colectivas. En realidad la vida para esos campesinos, antes trabajaban para un burgués, para un ricachón o para un noble que tenía un montón de tierras. Es como si, buscando un paralelismo, por ejemplo aquí, el ducado de Alba, que tienen un montón de tierras y tienen gente trabajando para ellos. Campesinos que no les pertenece esa tierra. Pues en la Rusia la Rusia zarista o precomunista, la situación era la misma, era muy similar. Había campesinos, era incluso peor, ¿vale? Porque eran campesinos que eran prácticamente esclavos, o sea, vivían prácticamente ligados a esa tierra, que era propiedad de una persona. Y en el fondo, pues cuando llegó, entonces no tenían gran libertad, ¿no? Pero en el fondo cuando llegó Lenin, incautó esas tierras y las convirtió en granjas colectivas, la vida de estos campesinos no cambió en nada. Esa promesa que hacían los rojeras, los comunistas de la tierra para el que la trabaja, tierra para todos, pamplinas, porque lo que hicieron fue las tierras las incautaron, las robaron, se las quedó el Estado y esos campesinos pasaron a trabajar en esas granjas. La tierra siguió sin pertenecerles y el fruto de su trabajo siguió sin ser suyo. Y luego quedaron, que Lenin un poco como que los salvó, los kulaks, que eran pequeños propietarios, gente que tenía sus pequeñas parcelitas. Pero claro, para el rojerío esto de la propiedad privada, aunque sea poquito, como que no. Y claro, luego ya llegó Stalin y la emprendió contra ellos. Más que nada también porque
De hecho, hubo protestas, hubo revueltas de estos campesinos que no querían que les incautaran sus pequeñas parcelas, sus tierras. Seguimos. Entre 3,9 y 6 millones de muertos en el Holodomor ucraniano. De esto yo tengo un vídeo aquí en este canal. Entre 1932 y 1933. Un brutal genocidio provocado por las requisas masivas de grano en Ucrania por parte de la dictadura soviética. Stalin usó el hambre para masacrar al pueblo ucraniano y eliminar su identidad nacional. Tal cual. Fue una hambruna totalmente provocada. Y si quieren saber más, como he dicho antes, tengo un vídeo aquí en este canal. 1,5 millones de muertos en la hambruna kazaja de 1932 a 1933, también conocida como el genocidio Goloscheskin, llamada así por el dirigente soviético Filip ya estamos con las cosas rusas. Filip Goloschyokin. Ok, Filip Goloschyokin, promotor de la colectivización que provocó esa masacre en la República Soviética de Kazajistán. De esta no tenía conocimiento. Vamos con las purgas. Unos 690.000 muertos en la Gran Purga de 1937 y 1938, desatada por orden de Stalin en aras de su paranoia, que le llevaba a ver traidores por todas partes. Fruto de esta purga, quédense con la fecha, 1937, 1938, faltaban un par de años, nada, prácticamente nada. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, un poquito después ya entraría la guerra de la Unión Soviética y la Alemania de Adolfito. Y fruto de esta purga, Stalin se cargó a gran parte de sus oficiales, sus grandes oficiales militares, con mucha experiencia en la Revolución Rusa, en la Primera Guerra Mundial, todos estos se los cargó. ¿Qué pasó? Que luego cuando llegó Adolfito tenía un ejército en manos de gente sin experiencia y sin conocimiento. Por eso, en parte, los muertos ocasionados por estas purgas seguramente fueron mucho mayores, indirectamente, claro, porque muchos soldados murieron por tener un montón de incompetentes a su mando, un montón de incompetentes como oficiales. Seguimos. Entre 50.000 y 60.000 muertos en la operación polaca del NKVD entre 1937 y 1938. Muchos de los asesinados eran comunistas polacos que se habían instalado en la Unión Soviética. La masacre fue motivada por la mera sospecha de Stalin de que todos los polacos eran espías. La que la Unión Soviética lió en Polonia, de hecho, quiero hacer vídeo en el canal, quiero hablar del tema en el canal, de la alianza entre Adolfito y Pepito Stalin. Esa alianza por la que se repartieron Polonia, mataron a decenas o cientos de miles de personas, murieron en esa guerra, y se repartieron Ucrania, cuando el nazismo y el comunismo eran súper amiguitos. 150.000, aquí es lo que yo estaba hablando, 150.000 ciudadanos polacos asesinados durante la invasión soviética de Polonia de 1939 a 1946, lo que ya estaba comentando. Entre 20.000 y 25.000 lituanos muertos en el Gulag soviético, tras haber sido enviados a esos campos de concentración por motivos políticos. Continuamos con el punto número 2, crímenes contra la humanidad. 1,7 millones de polacos deportados a Siberia durante la invasión soviética de Polonia de 1939 a 1946. 1,7 millones de polacos deportados, señores. Más de 20.000 hombres, mujeres y niños deportados en Estonia tras la invasión soviética de 1940.
23.000 personas deportadas en Lituania en la primera ocupación soviética del país entre 1940 y 1941. Más de 59.000 personas deportadas en Letonia tras la invasión soviética de este país en 1940. 118.000 personas deportadas en Lituania entre 1944 y 1953, ya después de la Segunda Guerra Mundial, y 186.000 ciudadanos lituanos enviados a prisión por motivos políticos. La deportación de 200.000 tártaros de Crimea en Ucrania, que fueron enviados a Asia Central, principalmente Uzbekistán. La deportación de 180.000 habitantes de la Ucrania occidental a Siberia entre 1944 y 1946. 46.000 personas deportadas en Besarabia, en el norte de Bukovia, en Rumanía, tras la invasión y anexión soviética de estas regiones. Continuamos. Número 3. Crímenes de guerra. 150.000 civiles y militares polacos muertos por ejecuciones y deportaciones en la ocupación soviética de 1939 a 1941, entre ellos los 22.000 oficiales polacos asesinados por los soviéticos en Katyn en 1940 por orden de Stalin. De esto también tengo vídeo en mi canal. 90.015 prisioneros políticos ucranianos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, según las estadísticas soviéticas de las 78 prisiones existentes en Ucrania. Entre 1.300 y 1.800 prisioneros polacos asesinados en la madre... repetimos. Entre 1.300 y 1.800 prisioneros polacos asesinados en la masacre Uroszczko, vamos a pronunciarlo así porque es que si no es imposible, Uroszczko-Baran, de 1944 a 1945. Se trataba de miembros de la resistencia polaca que fueron detenidos por los soviéticos por el mero hecho de ser fieles al gobierno de Polonia en el exilio. Entre 1.300 y 1.800. 270.000 alemanes muertos por crímenes de guerra soviéticos, a los que hay que sumar 205.000 alemanes étnicos muertos en campos de trabajo forzados en la Unión Soviética entre 1943 y 1950. Pues ya nos vamos al último punto. Crímenes de agresión. Invasión soviética de Polonia en septiembre de 1939, pactada previamente por el régimen de Stalin con la Alemania nazi en el pacto Ribbentrop-Molotov. La invasión soviética de Finlandia en noviembre de 1939, también pactada por el régimen de Stalin con la Alemania nazi. A causa de esta invasión, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones, la antecesora de la ONU. La invasión soviética de Estonia en 1940, pactada también con la Alemania nazi. La invasión soviética de Letonia en 1940, pactada también con la Alemania nazi. La invasión soviética de Lituania en 1940, pactada también, ¿saben con quién? Con la Alemania nazi. Y la invasión soviética de Besarabia y el norte de Bukovia en Rumanía en 1940, pactada también, ¿con quién? ¿Adivinan? Sobran comentarios. Con Adolfito, con la Alemania nazi, cuando eran tan amiguitos. Bueno, pues aquí termina este maravilloso artículo. Una vez más les recomiendo este blog, página web, diario informativo, es un poquito de todo, ¿vale? Contando estrellas. ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. Okay, all right, that's fine. Okay, I feel too sexy to